Señor pregunta, ¿y tú? ¿Tú estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a darle toda la gloria a Dios? A reconocer que Él es soberano, que Él es fiel, que Él es justo. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás y que con tus propias palabras le des gracias al Señor, ¿sabes? Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad, Señor, que en tu misericordia permite, Señor, que tus hijos podamos presentarnos delante de tu trono, Señor, con acción de gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, Señor. ¿Cuántas veces nos has librado, Señor, y aún inconscientemente, Señor, has guardado de nuestras vidas? Señor, gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí presentes, Señor. Guarda, cuida sus vidas. Gracias por aquellos, Señor, que no han podido asistir el día de hoy, Señor. Bendícelo. Gracias por todos aquellos hermanos nuestros que también están conectados en este momento, Señor, junto con nosotros, para poder alabarte, adorarte y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Gracias por tu palabra viva y eficaz que hoy traerás, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos a poder estar atentos, que nada nos distraiga, que verdaderamente podamos recibir, Señor, ese alimento que nos nutre, que nos ayuda a seguir adelante, perseverando el llamado que has hecho a nuestras vidas. Señor, en esta hora presentamos nuestras cargas delante de tu presencia, Señor. Descansamos, Señor, reconociendo que tú tienes el control de todas las cosas. Y dale gracias allí donde estás, dale gracias al Señor. Y este es el tiempo del Señor en el cual nos vamos a alegrar y gozar en su presencia. Y a ti te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no saluda a la persona que está a tu lado? Dile, hermano, Dios te bendiga. Me alegro verte. Bienvenido a la casa del Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Recíbelo. 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 Recibe la gloria, recibe la gloria. Recibe la alabanza. Recibe, 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 recibe. Recibe toda adoración, Dios mío. Eres digno de recibir la gloria. Tus hijos te adoran, tus hijos te alaban. Tus hijos te alaban. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Abraham se fortalecía dando gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Estás entre nosotros ahora, Dios. Estás entre nosotros ahora, Dios mío. Abre nuestros corazones. Abre nuestras mentes, nuestra vida, al fluir de tu Espíritu Santo. Tenemos hambre y sed de tu presencia. Queremos más de ti, Señor. Más de ti y menos de nosotros. Más de ti y menos de nosotros. Llena nuestra vida, Dios. Llena nuestra copa, Dios mío. En el nombre de Jesús. Es necesario, Señor, que tú crezcas y que nosotros menguemos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Pueden tomar asiento. Queríamos darle la bienvenida al hermano Armando, que está por allá arriba,
que lo extrañábamos. A ver, Armando, por lo menos saludá. Ahí está. Muy bien. Y también decirles que también llegó obviamente el pastor Manolo. Llegaron muy bien, fueron muy bien y vinieron muy bien. Así que le damos gracias a Dios por eso. ¿Cuántos estuvieron orando? Saben que la iglesia se mueve, el poder del Espíritu Santo se mueve a través de la oración de la iglesia. Por eso si uno ve Hechos de los Apóstoles, encuentra a la iglesia continuamente orando. ¿Para qué? Para que el Señor les dé palabra, para que el Señor se glorifique, para que el reino de Dios se extienda. Así que sigamos, hermanos, en ese espíritu de oración, buscando las cosas del Señor. Amén. Muy bien, sigamos entonces, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y hoy tengo la segunda parte del mensaje del jueves pasado, en donde hablé, el título es El llamamiento de Dios y tiene un subtítulo que es la eficacia del llamado de Dios. La eficacia del llamado de Dios. Entonces hoy quiero ir a la segunda parte de ese mensaje. Y para ello, hermanos, quiero llamar vuestra atención a Marcos capítulo 3, versículo 14. Marcos capítulo 3, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahí empieza el llamado de Dios sobre los apóstoles. En realidad la Biblia está lleno de versículos y de pasajes donde Dios está llamando al ser humano. Ahora, ¿Dios puede hacer las cosas por sí solo? Obviamente que puede hacer las cosas por sí solo, pero por alguna razón Dios ha querido hacer las cosas a través de la iglesia, a través de hombres y a través de mujeres débiles, a través de seres humanos que dice la Biblia que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no sea de los hombres. Entonces, recordaba estos días cuando Dios llamó a Isaías, por ejemplo. En Isaías capítulo 6 está el llamamiento de Isaías, cuando él tiene una visión de la gloria de Dios derramándose en el templo, y él se da cuenta de lo gran pecador que es, pero la misericordia de Dios está ahí para restaurarlo, para renovarlo. Y acá tenemos el llamamiento de estos discípulos, que dice que estableció a 12. ¿Y para qué los llamó? ¿Para qué los estableció? ¿Para que hicieran un montón de cosas? No. Primero dice que los llamó, que los estableció para que estuviesen con él. Para que estuviesen con él. Hermanos, esto es una parte importante en nuestra vida como llamados de Dios, que es estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Que nosotros no seamos cristianos activistas, que pensamos que porque hacemos un montón de cosas estamos agradando a Dios. Es que para Dios es más importante que estemos con Él que lo que podamos hacer para Él. Las dos cosas son importantes, pero ¿cuántas veces los creyentes nos llenamos de actividades y hacemos una cosa, hacemos otra y seguimos haciendo y haciendo porque nos volvemos activistas? Pensamos que por irnos a dormir muy cansados porque hicimos muchas cosas para Dios, estamos agradando a Dios. Ahora es más importante estar con el Señor de la obra que en la obra del Señor. Una vez un pastor muy sabio invitó a otro pastor muy joven que recién estaba empezando en el ministerio, y el pastor ya sabio de muchos años en la obra del Señor lo invitó a tomar un café y le preguntó, bueno, contame, ¿qué es lo que estás haciendo? Le preguntó el pastor viejito al joven. Y el joven sacó una lista enorme, bueno, soy profesor en el seminario, estoy dando las clases, tantas clases por semana, después tenemos muchos cultos también, salimos a evangelizar, tenemos reuniones de oración, de intercesión, y le sacó una lista enorme, y ese pastor joven estaba muy como encendido, pero este pastor viejito lo mira y le dice, me sacaste una lista tan grande que te quiero hacer una pregunta. Haces muchas cosas en la obra de Dios, pero ¿cuánto tiempo le dedicas al Señor de la obra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a estar un rato en silencio
para que el Señor hable en el templo de tu alma? ¿Cuánto tiempo le dedicás a la oración, al ayuno, a la adoración solo con vos y Dios? ¿Cuánto tiempo estás dedicándole en vez de estar moviéndote de acá para allá? ¿Cuánto tiempo te dedicás a estar un rato quieto para que el Señor te ministre? Y esas palabras fueron como un balde de agua fría para el joven predicador, porque él pensaba que cuando él sacara ese currículum de la cantidad de cosas que estaba haciendo, el predicador viejito se iba a sorprender y lo iba a felicitar, pero al contrario, le dio un consejo, le dio una palabra, que era que él tenía que estar tiempo con el Señor, que está bien estar en la obra de Dios. Y se necesitan obreros que envíe el Señor, no que sean ofrecidos, sino que envíe el Señor. Está muy bien trabajar en la obra del Señor, como cantábamos hace años, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¿Quién me aplaude? Bueno, gloria a Dios. Y eso que no canté, si llego a cantar se ponen de pie. Gracias, Katy, y a todos los demás. Pero necesitamos estar con Él. Necesitamos estar en la presencia de Dios. Y acá el Señor llamó a los discípulos y dice que para lo que primero los llamó es para que estuviesen con Él. Y luego para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahora eso es parte del llamado. Recuerden lo que les dije el jueves pasado, Dios no nos ha llamado a ser exitosos ni a tener suceso. Dios nos ha llamado a ser efectivos en el llamado de Él. Vimos el jueves pasado que Dios en su soberanía nos llama y que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos estaban en tinieblas antes? A ver, levanten la mano. Estábamos en tinieblas, en oscuridad. Vivíamos en la ceguera, éramos ciegos con ceguera espiritual. Estábamos realmente sumidos en las más profundas oscuridades del alma. Pero dice la Biblia que Él nos llamó de las tinieblas en las que estábamos a su luz admirable. Y que el llamado de Dios es, en otras cosas, a que nosotros menguemos para que la presencia de Dios crezca en nosotros. El llamado de Dios sobre nosotros nos tiene que llevar a crecer. Ahora, lo que yo he visto, por lo menos en mi vida, es que el crecimiento que Dios me ha dado, primero fue un crecimiento interno, de adentro, para después reflejarse afuera. El bambú es una planta que cuando uno la planta tarda como 7 años en empezar a crecer. Entonces uno la mira y dice, esta planta no crece, y más si son ansiosos, que no crece, que no crece, que no crece, mejor la arranco, me está inutilizando la tierra, pero en realidad ese bambú está creciendo, pero primero crece para abajo de la tierra muchísimo, y después comienza a romper la tierra arriba y se comienza a ver realmente el crecimiento de esa planta. Así somos los creyentes, que Dios trata con nuestra vida. Dios nos quebranta, Dios nos doblega. La presencia de Dios viene muchas veces a quebrantar nuestro corazón orgulloso, nuestro corazón altivo, nuestro corazón arrogante, soberbio. Dios tiene que quebrantarlo, Dios tiene que quebrantar esta humanidad para que Él pueda fluir con su santa y divina presencia. Pero nosotros, los creyentes, somos llamados por Dios a crecer. Ahora, hermanos, no tomen a mal esto que voy a decir. No confundamos crecimiento con hinchazón. Porque algunos creyentes están hinchados, están más que crecidos, espiritualmente hablando, están gorditos. No físicamente, estoy hablando de una hinchazón espiritual. Claro, y uno piensa, ¿cómo está creciendo? Pero en realidad no está creciendo, es que está hinchado. El crecimiento es otra cosa. El crecimiento viene por estar con el Señor. El crecimiento viene por estar en la escuela del Espíritu Santo. Y en esa escuela Dios muchas veces tiene que tratarnos
tiene que formar nuestro carácter, tiene que forjar nuestro carácter. Algunos tienen un carácter muy duro y Dios tiene que ir ablandando, y otros tienen un carácter muy blando, como el mío. Pero Dios, me puso en esa escuela y me fue moldeando y me fue, no sé si endureciendo, pero me fue poniendo firmeza, fue cambiando. No me cambió el carácter, pero sí lo moldeó. Y es eso lo que Dios hace. Ahora nosotros los llamados, hermanos, los llamados por Dios, Dios no nos ha llamado a vivir en una religión. Algunos piensan que Dios, me llamó para salir de la religión oficial de la que estaba y ahora estoy en otra religión. Antes era católico, apostólico, romano y ahora soy evangélico. Algunos dicen Dios me sacó de la idolatría y ahora soy pentecostal, ahora soy bautista, ahora soy metodista. No, Dios no nos llamó a vivir la religión evangélica. Dios no nos llamó a que tengamos misas cristianas. Dios nos llamó, hermanos, ¿quieren saber a qué nos llamó? A participar de su reino, a que no seamos religiosos. Es terrible, hermanos, cuando nos volvemos religiosos. El religioso es el que sabe todo lo que pasa en el culto, sabe las 4 canciones que vienen, el pastor que se sube, da unos anuncios, da la palabra, le dice a algún hermano que levante la mano, qué sé yo. Pero, hermanos, Dios no quiere la religión para nuestra vida. Dios quiere que tengamos una experiencia personal con Él, que conozcamos quién es Él, que no solamente conozcamos a la Biblia, sino al Dios de la Biblia. Porque una cosa es conocer la Biblia, hay curas que se conocen la Biblia hasta mejor que nosotros, pero no quiere decir que tengan una relación personal con el Señor. Y nosotros necesitamos conocer a Dios. ¿Alguna vez le hemos preguntado a Dios, ¿quién eres tú? ¿Le ha hecho esa pregunta a Dios? Yo a veces le he preguntado allá en el fondo de mi alma, le he dicho, Señor, ¿quién eres tú? ¿Y hasta qué punto te he llegado a conocer? ¿Hasta qué punto conozco realmente tu presencia? ¿Hasta qué punto conozco tu gloria? ¿Hasta qué punto realmente conozco la manifestación gloriosa de tu reino? Dios no nos llamó a una religión, nos llamó a lo que dice Hebreos 12:22. Vamos a ir a Hebreos 12:22. Miren qué interesante que está esto. Bueno, por lo menos para mí. Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, no a una religión evangélica. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es la ciudad del Dios vivo? Jerusalén, y hace una aclaración, la celestial. Jerusalén la celestial. Algo más. Nos acercamos también, no a la religión, sino a la compañía de muchos millares de ángeles. Qué lindo que está eso, ¿no? Un día podríamos enseñar lo que es la doctrina de los ángeles en la Biblia, pero en toda la Biblia encontramos la manifestación de ángeles a favor del pueblo de Dios. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la iglesia primitiva, era impresionante la presencia de ángeles entre el pueblo de Dios. ¿Ustedes sabían que nosotros alrededor nuestro tenemos ángeles que Dios envía? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no nos hemos dado cuenta, pero cuántas veces Dios nos ha librado y nos ha ayudado enviando ángeles a nuestro alrededor? ¿Qué problema hay con la doctrina de los ángeles? Bueno, lo que hubo en Colosenses, que de tanto ángeles, algunos creyentes comenzaron a adorar a los ángeles. Entonces Pablo tiene que escribir y dice, muchachos, no le rindan culto a los ángeles. Pero el hecho de que nosotros no le rendimos culto a los ángeles, tampoco podemos ignorar de que Dios los envía a favor nuestro. Hay ángeles a favor de nosotros. De hecho, el pastor Manolo ha contado hace un tiempo atrás que se hizo viral un video. Yo no sé si él dice que fue un ángel eso que vio en Israel o no, pero nos quedan las dudas.
Muchos creemos que sí, que yo creo que los ángeles, hermanos, muchas veces se aparecen alrededor nuestro en forma humana. Es que lo vemos en la Biblia, lo vemos en la palabra de Dios. Y acá dice el autor a los Hebreos que nosotros nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. A la compañía de muchos millares de ángeles. Algo más, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es a eso a lo que nos hemos acercado los llamados, no a la religión evangélica. Nos hemos acercado al reino inconmovible de Dios y le pedimos a Dios siempre: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como se hace en los cielos, también en mi vida que se haga tu voluntad. Entonces, hermanos, respecto a la vida religiosa, Dios no nos llamó a tener una vida religiosa. La religiosidad, tenemos ahí un cuadro que estuvimos hoy confeccionando con el hermano Mario. Gracias, Angie. Pero vamos con el primer cuadro. Ese no es Angie, es otro. Ahí está. Que Dios no nos llamó a tener una vida religiosa, que la religiosidad recalcitrante apaga el fuego de Dios. Que el religioso suele tener un vocabulario muy Reina Valera, puse yo. ¿Vieron que a veces tenemos ese vocabulario muy religioso, muy de querer aparentar espiritualidad? Y por ejemplo veo una foto en Facebook de un paisaje lindo y en vez de decir qué lindo paisaje o escribir qué hermoso ese paisaje, ¿dónde es? Los religiosos te ponen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, gloria al Señor por ese paisaje, Dios de la creación, y te mandan una carta enorme con la Reina Valera. De hecho, yo me acuerdo, capaz que ustedes no lo han vivido, pero yo me acuerdo como me convertí en iglesia pentecostal. Me acuerdo que a veces se levantaba en medio del culto esos que parecían profetas y uno los escuchaba que empezaban a hablar en lengua y después te daban una profecía, pero la profecía era en Reina Valera. Entonces uno piensa que la Reina Valera es la inmaculada inspiración divina y que no se puede usar otro lenguaje que no sea Reina Valera 1960. Pero ese es el religioso. El religioso, hermanos, y lo que Dios hace es que no nos ha llamado a la hipocresía. Porque el religioso es una persona que finge creer algo que no cree. Que finge sentir algo que no siente. Y lo peor de todo, que finge ser algo que realmente no es. Pero Dios no nos ha llamado a la hipocresía. Dios nos ha llamado a tener una vida libre. Pablo le dijo a los Gálatas: a libertad fueron llamados. A libertad fueron llamados. Pero no usen la libertad como ocasión para la carne. Ahora sí, el primer punto de a qué nos ha llamado el Señor es que nos ha llamado a ser partes del miembro del cuerpo de Cristo. A ser partes a ser miembros del cuerpo de Cristo. Eso es parte del llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos saben que toda aquella persona que se ha convertido, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha nacido de nuevo y que realmente Cristo es el Señor de su vida, es un miembro del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos saben eso? Cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, no somos todos el mismo miembro. Imagínense un cuerpo que solamente sea un ojo. ¿Usted alguna vez vio dos piernas cruzando la avenida, la calle La Salle, sin el cuerpo? ¿Vio? Si alguna vez vio, lo tuvo que haber filmado. Pero no, ¿saben por qué? Porque como miembros, así como los miembros de nuestro cuerpo se necesitan y se conectan mutuamente, nosotros también, como miembros del cuerpo de Cristo, nos necesitamos unos a otros. No hay un miembro más importante que el otro.
Ahora, como miembros tenemos que saber que vivimos no en una relación de dependencia, sino en una relación de codependencia unos de otros. Ustedes dependen de mí, yo dependo de ustedes, y así nos interconectamos, pero como miembros del cuerpo de Cristo no podemos estar aislados. O vio una oreja sola por ahí. Una oreja sola tirada en el suelo no sirve para nada. Tiene que estar conectada al cuerpo. Y todos nuestros miembros están conectados. Es impresionante cómo están conectados todos nuestros miembros unos con otros. Ahora, una cosa importante en cuanto a que Dios nos llamó a ser miembros de su cuerpo es saber qué miembro soy y qué función cumplo. Yo estos días pensaba, ¿y qué tal si el ojo me empieza a mandar al cerebro la idea de que la alianza matrimonial que tengo puesta, en vez de usarla en el dedo, me la pongo en el ojo? Ustedes se imaginan lo que debería ser eso, ¿no? Que la alianza, el ojo no le mande a la información al cerebro a partir de... Claro, el ojo comienza a cumplir una función que no le corresponde. Y a veces pasa eso en el cuerpo de Cristo. Hay personas que como no saben bien quiénes son en el Señor y qué miembros son, muchas veces quieren cumplir funciones que no les corresponden. Pero es importante, hermanos, que nosotros sepamos, soy ojo, soy una oreja, soy un riñón, soy una mano. ¿Estoy cumpliendo esa función? Por último, en cuanto a este primer punto, debes vivir tu llamado y no el de otros. Debes vivir tu llamado y no el de otros. Segundo punto, hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Tenemos un sentido de pertenencia. Quien es llamado sabe quién es y a quién sirve. Es necesario que el llamado por Dios tenga en claro cuál es su identidad y a quién le pertenecemos. ¿A quién le pertenecemos? Nosotros somos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Hemos sido comprados por Cristo. Cristo compró nuestra vida. Cristo fue el que compró nuestra vida. La sangre de Cristo, dice la Biblia, que hemos sido comprados no con plata ni con oro, sino con la preciosa sangre de Cristo. Somos pertenencia de Él. Es triste cuando a veces en las iglesias pasa, y esto quienes llevamos muchos años en el camino lo hemos visto, y hemos visto lugares en donde el liderazgo quieren apoderarse y adueñarse de la gente. Y son los dueños. Y el pastor les dice con quién casarse. El pastor les dice si tienen que trabajar o no tienen que trabajar. El pastor les dice es hora de que dejes el trabajo y te dediques a la obra, pero no los ayudan económicamente. Eso se ve muchas veces dentro del ámbito evangélico. Pero nosotros, hermanos, tenemos que saber que le pertenecemos a Cristo, que somos miembros de Centro Evangélico Vida Nueva, ¿no? ¿Cuántos son miembros? A ver, si no pueden hablar con Cordy después. Y pasan ahí el filtro. Es de Alemania, pero es buena, es dulce. Pero hermanos, somos miembros de Centro Evangélico Vida Nueva, sí, pero más que eso, le pertenecemos a Cristo Jesús. Él es el Señor de nuestras vidas, Él es el Rey de nuestra vida, Él es el dueño de nosotros, Él es quien tiene en nuestra vida el monopolio, la soberanía y quien puede hacer de nuestra vida lo que realmente a Él le plazca. Qué importante que es entonces la persona de Cristo en nuestra vida como llamados de Dios, ya que la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Algunos parece que leen, el que tiene la Biblia tiene la vida. No, Juan dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Colosenses dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Saber que Cristo vive en mí. Que adentro mío vive toda la plenitud de la deidad. Eso es glorioso. Es glorioso saber que como llamados también somos amados por Dios y que le pertenecemos a Él.
porque Él nos compró con su sangre, porque Él nos adquirió, porque Él nos redimió, porque Él rompió las cadenas, porque Él nos hizo nacer de nuevo, porque Él nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Tercer punto, somos llamados por Dios a ser santos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Acá vemos al apóstol Pablo que él sabía que Dios lo había llamado. Y él sabía bien, bueno, Dios me llamó a ser un apóstol. Llamado, primero él se presenta como un siervo de Jesucristo, después se presenta como un llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos, dice la palabra, la gracia y el apostolado. Pablo sabía bien quién era él en el Señor. Él sabía que él no era un apóstol, que él mismo se puso apóstol. Él sabía que Dios lo había apartado para ser un apóstol. Que Dios lo había separado para ser un apóstol. Que Dios tenía un plan con su vida. Y él sabía bien que él había recibido de parte de Dios la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, en las cuales estáis también vosotros, y acá dice Pablo, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Qué lindo, ¿no? Está eso, ¿no? ¿Usted se siente amado de Dios? ¿Se siente una amada de Dios? ¿Saben que hay creyentes que batallan con eso? Hay creyentes que no saben, pero yo quiero decirte, eres el amado de Dios. Eres amado de Dios. No importa lo grave del pecado, no importa lo bajo que hayas caído. Si tuviste un arrepentimiento genuino, eres amado de Dios. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Ahora, hermanos, esto es importante, muy importante, porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad, no importa, hermanos, que hayamos vivido toda la vida en la iglesia. No importa eso. Yo siempre digo, uno puede vivir en una cochera, no le queda otra, vive en una cochera, pero no por eso es un coche, un auto. ¿Cochera se le dice acá? No, garage. Garage. Estacionamiento. Garaje. Aparcamiento. Bueno, podemos vivir en el aparcamiento ahí del supermercado, que no le vamos a hacer publicidad, que está acá cerca, pero eso no nos convierte en un vehículo. Y nosotros podemos estar todo el tiempo en la iglesia, vivir en la iglesia, estar todo el tiempo, las 24 horas, y eso no nos hace santos. Eso no nos hace santos. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. La santidad, hermanos, es el único atributo de Dios, que cuando se habla de ella se repite 3 veces. En la Biblia no van a encontrar un solo versículo que los ángeles digan omnipotente, omnipotente, omnipotente. Amor, amor, amor. Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Es el único atributo de Dios que sí se repite 3 veces. Es santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Y cuando Isaías tuvo una visión de la santidad de Dios, lo primero que hizo fue asustarse y decir, ¡ay de mí! ¡Qué indigno soy! Porque mis ojos vieron la santidad de Dios.
El mismo Isaías, que hasta el capítulo 5 vivía diciendo, hay de aquellos porque hacen lo otro, hay de aquel, hay de aquella, hay de ese pueblo. Ese mismo Isaías, después que tiene un encuentro con la santidad de Dios, ya deja de mirar para el costado y para afuera y comienza a mirarse a sí mismo y dice, ay de mí. Hermanos, tenemos que estar conscientes que el Dios a quien servimos es un Dios que es santo, santo, santo. Y Dios quiere que nosotros como creyentes abracemos la vida de santidad y amemos la vida de santidad. No se asusten, pero no hay nada más lindo, hermanos, que gozarnos en la santidad de Dios. Que gozarnos en la santidad de Dios. Vamos con el segundo cuadro, Angie. Dice que santos, hoy son pensamientos que me venían a la mente y los quería compartir. Santos no es lo mismo que moralista. La moral no salva a nadie. La moral no va a salvar a nadie. El único que salva es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Santos no es lo mismo que mojigatos. Santos no es lo mismo que santurrones. Santos no son un grupo selecto de supercristianos. Ser santos es ser separados, es ser apartados por y para Dios con un propósito específico. Eso es ser santo. La limpieza es una cosa, la santidad es otra. Cuando Dios me limpia, me purifica, dice que usa la palabra, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Y después de decirles eso, ora y les dice al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación es progresiva, pero también es instantánea. Y Dios nos santifica. El Espíritu Santo hace su obra santificadora en nuestra vida. ¿Y qué hace en esa obra santificadora? Nos va apartando para sus propósitos, para sus llamados, y va apartando de nuestro corazón cosas que a Él no le agradan. Lo dije la vez pasada, que a veces en la santificación Dios te puede demandar a que renuncies a ciertas cosas. En el proceso de santificación Dios te puede decir, todos pueden mirar la novela de la tarde, pero tú no. Todos pueden mirar o ir al cine, pero tú no. En ese proceso de santificación, Dios va obrando en nuestra vida y va sacando de nosotros cosas que Él quiere sacar. Y en ese proceso de santificación, muchas veces, Dios nos lleva a renunciar a cosas que son legítimas que las hagamos, que no es pecado, pero Dios dice, todos pueden, pero yo quiero que vos no lo hagas. Eso es un proceso de santificación. Es un proceso de santificación. Yo me acuerdo cuando me convertí al Señor con 15 años, enseguida me vine a vivir aquí a Tenerife, que estuve viviendo 4 años en el sur, en el barrio Los Cristianos. Y me acuerdo que en la iglesia, los domingos de mañana, me congregaba en una iglesia allá en el sur, aunque Débora, la sobrina de Elena, me invitaba siempre a venir aquí, pero bueno, no era el tiempo, se ve, o yo era medio atolondrado. Y me acuerdo que los jóvenes de la iglesia terminaban la reunión y siempre se iban a la playa. Imagínense en el sur, ir a la playa, los cristianos. Y me invitaban a ir a mí también. Pero adentro mío había algo que me decía, Jero, todos pueden ir a la playa, pero tú no. Y no era legalismo. Yo sabía bien que era la voz de Dios llamándome a terminar el culto y a seguir orando en mi casa y buscando la presencia de Dios. No condenaba a los otros jóvenes que iban a la playa, porque Dios no les demandaba eso a ellos. Me lo demandaba a mí. Entonces entendía que Dios me estaba separando, que Dios me estaba apartando, que Dios estaba haciendo algo. Es que yo lo necesitaba también. Porque la mayoría de los jóvenes en aquel entonces en la iglesia, sus padres eran cristianos. Pero mi padre no era cristiano, era comunista, de izquierda. Y mi madre también, y media hippie. Bueno, la que la conocen saben que es así. Entonces no tenía un apoyo
de mis padres en cuanto a las cosas espirituales, aunque realmente si los tengo que elegir a ellos, los vuelvo a elegir para que sean mis padres, aunque realmente no sean cristianos. Mi madre es una excelente madre, pero en la parte espiritual no tiene entendimiento. Y yo me acuerdo que todos los jóvenes, el 100% de ellos, sus padres iban a la iglesia. Y sus padres estaban ahí y ellos como que estaban siempre en esa cobija del Padre y tenían una relación con el Señor, pero era una relación media de intermediario. Los padres eran los intermediarios. Pero mi hermano mellizo y yo no tuvimos esa bendición. Para nada. Es más, nos criamos y cuando nos vinimos al sur era más bien un ambiente de mucha tentación, de mucho pecado. Algunos que tengo más intimidad y más relación con ellos saben a lo que me refiero. Sin embargo, yo creo que por eso mismo era que el Señor me decía, te quiero en mi presencia. Y con 15 años de edad, ahí iba, Señor, y no me costaba. No es que decía, uy, el Señor no me deja ir a la playa. No, para nada, al contrario, me deleitaba, ponía el CD, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan los CD? Ponía ahí los CD o si no el Dixman, ¿se acuerdan el Dixman? O los cassettes también estaban de moda. Y me acuerdo que ponía eso y escuchaba predicaciones, las pocas que había, alabanza, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿se acuerdan de esa canción? O Roberto Orellana, Marcos Barriento, Marcos Witt, qué sé yo, un montón de... Y estaba todo el tiempo en eso. Se hacía la noche, eso era de mañana el culto, domingo, ¿no? Después del culto, oración. Se hacía la noche y yo seguía ahí en mi cuarto. Mi madre decía, Jero parece un fantasma en esta casa. No se escucha, no está, parece que no estuviera. Pero estaba en la presencia de Dios. No condenaba a otros que no hacían lo mismo y hasta ahora yo sé que Dios me marca ciertas cosas a mí que no se las marca a los demás. Y no por eso los condeno. Al contrario, me gozo y me deleito en la diversidad en el pueblo de Dios. Pero eso es parte de la santificación. Claro, yo no lo entendía en ese momento, pero ahora que soy más grande, que pasaron los años, veía que Dios lo que estaba haciendo era fortalecerme para lo que iba a venir. Que Dios me había llamado al ministerio, al servicio, al pastorado. Aunque cuando me convertí, llevaba unos pocos días de convertido y me acuerdo que un predicador había venido de visita y yo estaba bien en el fondo, como está aquel joven allá, y estaba bien en el fondo y me acuerdo que ese predicador que no me conocía de nada y que yo llevaba poquitos días de convertido, recién me había bautizado, ese predicador se paró de la plataforma, me señaló hasta donde estaba y me dijo, vos, el que está ahí atrás, vos vas a ser pastor. Y llevaba pocos días de convertido. Me dijo, veo un cayado y veo una vara en tu mano. Y yo decía, ¿qué está hablando este hombre? Yo no quería ser pastor, para nada. Tenía otros planes, pero los planes de Dios son los que tienen que primar. La voluntad de Dios es la que tiene que primar. Entonces yo vi que Dios me empezó a apartar. Dios me empezó a apartar. Y eso es parte de la santificación. Y la Biblia nos enseña que toda persona que se arrepiente de sus pecados y deposita una fe verdadera en Cristo Jesús es santificada y por lo tanto es santa. La persona que tenés al lado es una persona santa. ¿Cuántos santos hay acá? A ver, levante la mano los santos. Che, pero dudan todos. Vamos a volver a convertirnos, vamos a repetir después de mí la oración de entrega. Mañana nos bautizamos de nuevo en el Puerto de la Cruz. Hermano, levante la mano y diga, yo soy santo porque Dios me hizo santo. Dios nos ha hecho santos, no porque seamos perfectos. Tenemos muchas carencias, muchas falencias, pero la presencia de Dios adentro nuestro nos santifica. Miren lo que eran los hermanos en Corintios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren lo que le dice Pablo a los Corintios. Y esto eran algunos de ustedes. Y esto eran algunos de ustedes. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Por eso les dije recién que el lavamiento y la santificación no es lo mismo. No es lo mismo que Dios nos lava a que Dios nos santifica. Primero Dios nos lava, nos limpia de todo pecado, y después empieza ese proceso de santificación, donde Él comienza a apartarnos de ciertas cosas, de ciertas amistades, de ciertos caminos, y empieza a apartar cosas de nosotros mismos también, para su gloria y para su honra. Y acá Pablo les dice, ustedes fueron primeramente lavados, después santificados, dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué importante que es en la vida del cristiano la poderosa presencia del Espíritu Santo. ¿Saben que el Espíritu Santo es el que trae unidad a la iglesia? Sin embargo, la doctrina del Espíritu Santo es la que más división ha traído a la iglesia. ¿Por qué? Vean ustedes alrededor y se van a dar cuenta. Porque algunos tienen el culto de una manera, otros tienen el culto de otra manera, unos llevan así el servicio, otros de otra. El que habla en lenguas dice que tiene más poder que el que no habla dice que tiene más virtud y que es más intelectual que el que habla en lenguas. Y son cosas que el enemigo ha traído división. Pero no puede ser, hermanos, nosotros necesitamos en nuestra vida el fluir del Espíritu Santo. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice su interior, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Yo no suelo decirle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, porque entendí que el Espíritu Santo ya lo tengo adentro. Pero sí le digo, fluye Espíritu de Dios, manifiesta tu poder y tu grandeza. Necesito tu gloria en mi vida, pero necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. Y dejar de ignorarlo. No se puede tener una vida cristiana en victoria ignorando al Espíritu Santo. No se puede. Y hay creyentes que son fanáticos del Padre y otros son fanáticos del Hijo y otros son fanáticos del Espíritu Santo. Hermano, nosotros tenemos que amar a toda la plenitud de la deidad. A toda la plenitud de la deidad. Pero la obra de santificación la hace el Espíritu Santo por medio de la palabra. Miren lo que dice 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, qué nombre más raro, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes? A los santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. ¿Qué le parece? Usted puede ir corriendo por el Parque Sanabria o colgarse ahí en el Parque de la Granja, en los barrotes, y usted puede estar ahí alabando al Señor, invocando su nombre, usted puede estar cocinando, usted puede estar en cualquier lugar. Dice que Dios ha llamado y ha santificado a los santos, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno que está eso. Entonces Dios nos llamó a ser santos y por último, y le voy a pedir a los músicos que vengan pasando ya, por último nos llamó a la comunión con toda la plenitud de la deidad. Y no lo vamos a ver, pero hay 3 versículos que nos hablan de la comunión con el Padre, de la comunión con el Hijo y de la comunión con el Espíritu Santo. Y con esto hago una aclaración. Nuestras oraciones de petición tienen que ser al Padre en el nombre de Jesús y guiados por el Espíritu de Dios.
Cuando uno va a pedir, cuando uno viene, por ejemplo, a la reunión de oración, tiene que pedirle al Padre, en el nombre de Jesús, y dejándose guiar por el Espíritu Santo de Dios. Pero la comunión no es petición, la comunión es otra cosa. La comunión es cuando yo estoy ligado en mis pensamientos, que yo me levanto y comienzo a pensar en las cosas del Señor. Comienzo a pensar en la presencia de Dios, en lo bueno que Él es. Y la Biblia dice, por ejemplo, no lo vamos a buscar en 1 Corintios 1:9, que fuimos llamados a la comunión con su Hijo. En 2 Corintios 13:14 dice que fuimos llamados a la comunión del Espíritu Santo. Y en el Salmo 25:14, este sí lo vamos a buscar, dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Es con los que le temen. Si tenemos temor de Dios en nuestra vida, no miedo. Miren, si hay algo que no le tengo a Dios es miedo. ¿Por qué? Porque aprendí que soy su hijo. Imagínense que Efraín viene de esta manera a pedirme que le haga la merienda. Querido Padre, aquí yo soy tu hijo. Por favor te pido, dígnate a mirar a este pobre niño, abrir esa nevera, sacar esa leche. Yo lo miro y digo, pero está tonto este niño, ¿no? Algo le hicieron. ¿Y por qué a veces pensamos que podemos acercarnos? Hay que acercarse a Dios con reverencia, sí, pero no olvidarnos que Él es nuestro Padre. Nuestro Padre. Y nuestro Padre amoroso. Y a veces en esa comunión con Dios, a veces parece que repetimos lo mismo, siempre repitiéndole lo mismo. Y eso es terrible. ¿Cuántas veces nos ha pasado que oramos de una manera o estamos en la comunión con el Señor y estamos repitiendo ya por inercia? No, Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere una comunión fluida. Una comunión fluida. Y que nos acerquemos como hijos amados, como alguien que sabe que es amado por Dios. ¿Cuántos son amados por Dios? Yo le digo, Señor, yo no sé qué me viste a mí. No sé. Realmente no sé clavar un clavo en la pared. Anderson es testigo. Y no le salen canas porque ya sabemos por qué no le salen canas. Como trabajo con él a veces, me está enseñando a usar el martillo. Vos agarrás y... Pero digo, Señor, ¿qué me viste a mí para ponerme en el ministerio? Hasta ahora no sé, pero sí sé que somos amados por Dios. Que somos amados por Dios. Que somos muy amados de Dios. Que somos el objeto del amor de Dios. Nosotros, los que estamos sirviendo en la obra del Señor, y perdón que hoy me la agarré con él, hasta ese joven del fondo ahí, es un amado por Dios. Mira para el costado, bueno, los dos. Dios nos ama. Dios nos ama. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te honramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has llamado y nos has amado. Señor, no sabemos qué nos viste. No sabemos. Pero sí sabemos que has venido a la orilla de nuestra vida y sonriendo has dicho nuestro nombre. Y que en la arena hemos dejado nuestra barca y que junto a ti hemos buscado otro mar. Gracias, Señor, por mirarnos a los ojos y por habernos llamado, como dice esa vieja canción. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Gracias, Señor, porque tú sabes lo que tenemos
Y en nuestra arena no hay oro ni hay plata, tan solo redes y nuestro trabajo. Pero tú has venido y nos has llamado. Así como te acercaste a la orilla y lo miraste a Pedro y le dijiste: Pedro, a partir de hoy serás pescador de hombres, ven y sígueme. Así también viniste a nuestro encuentro. Y ha sido algo glorioso y milagroso porque ni siquiera preguntábamos por ti. Pero te empecinaste con nosotros, Señor. Te empecinaste con nosotros, Señor. No nos sueltes hasta el día de Jesucristo. Que nadie nos arrebate de tu mano. Sosténnos en las horas más oscuras de la vida. Sostén nuestra mano, Señor, en las tempestades más tremendas que podamos atravesar. Sosténnos, Señor, de nuestras manos. Cúbrenos con tu gracia. Y una vez más, Espíritu Santo, eres el mejor amigo, el compañero de todas las horas. Gracias por acompañarnos y por vivir en nosotros y manifestar a Cristo y al Padre. Él me glorificará, dijo Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Santo Espíritu. Gracias, Señor. Fluye en nuestra vida, Espíritu Santo. Fluye de nuestro interior con ríos de agua viva. Fluye, Espíritu de Dios, fluye. Fluye, fluye. Fluye en esta tarde, Espíritu Santo. Fluye poder, fluye poder. Fluye presencia de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a la palabra. No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.